Es decir, cómo yo voy a mitigar ese impacto en la. Entonces, si yo necesito activar un equipo de respaldo, agregar distancias, o ver otras opciones que a mí me permitan mitigar ese impacto, esto lo configuramos dentro de la plataforma y nos dice cómo se va a mitigar el impacto. Entonces, originalmente esto era un 12%, ahora tendremos un impacto de un 5%, o que podamos estar en el límite 0% o 1%. Lo que buscamos es integrar sistemas, procesamos toda la información de diferentes fuentes de datos. Yo ya les iba orientando, ya sea de tecnología, de mantenimiento, de mínimo, de planificación, etcétera, dentro de la plataforma, buscando la comunicación y colaboración de todas las áreas, entendiendo de que la mina es una organización con un solo fin, la producción de minerales. En ese sentido, buscamos tener la optimización de los procesos, dado que identificamos los principales desvíos y proporcionamos recomendaciones automáticas para mejorar los rendimientos de los activos de la mina. Dentro de esto, nosotros trabajamos con, ya les había adelantado, con dos pilares, no solamente la visualización, sino la que es inteligencia operacional. Dentro de la plataforma se encuentran los principales KPIs, se puede entender el performance de la operación, ya sea a nivel de producción, ya sea a nivel de envío de mineral, ya sea a nivel de leyes, top 10 de demoras, etcétera. Eso lo configura siempre la mina, ¿no? Como según su solicitud, y vemos el proceso de simulación, ¿no? Entendiendo cómo va a acabar el turno, cuáles son los principales impactos operativos. Entonces, eso es lo que hace un gemelo digital a nivel teórico. Entonces, en que se puede avanzar. Entonces, nosotros gestionamos información de diferentes fuentes, información de gestión de flotas, información de perforación voladura, planificación geología, información de la planta, información de mantenimiento, con el fin de tener integrado con nuestra plataforma DataPim dentro de una visualización 3D en tiempo real. Simulamos los planes mineros, damos recomendaciones, determinamos el cumplimiento espacial y vemos alertas operacionales de desvíos, ¿no? Eso es lo que hace el gemelo a nivel conceptual. Integramos los datos en una sola plataforma. La siguiente, por favor, aquí. Ahora, lo que pueden ver son los beneficios. ¿Cómo es que esto ha impactado? Hemos tenido un caso de éxito en una operación en Perú, un trabajo que ya trabaja con nuestra plataforma, se ganó el Premio Nacional de Minería dentro de la Convención Minera, creo que es la principal de Latinoamérica, con el uso de la solución, y los resultados que se mostraron y que permitieron que este technical paper se lleve los galardones, fue precisamente cuál fue el beneficio que ellos obtuvieron, y fue incrementar en un 3% la productividad de sus equipos, incrementar en un 10% el cumplimiento del plan minero, integrar, unificar sus datos de diferentes fuentes en una sola plataforma y tener simulación de escenarios, todo en una sola aplicación. Entonces, lo que buscamos con esto es poder tener la réplica, no sé si el video lo permite. A ver, Gerardo, ¿el video dónde? Y si no lo pasamos, pero esta es una parte de la representación. ¿Sí? ¿Sí lo hay? Es parte de la representación. Esto se va dinamizando, se puede ver la información de los principales equipos de carguillo, de acarreo, los principales KPIs del plan minero. Se puede ver cómo se están comportando los avances con respecto a los frentes generados, entendiendo de que por día hay un modelo matemático con el cual se va avanzando, en el cual se va determinando cómo se va haciendo el cumplimiento dentro del frente minado. Se ve la información general sobre los equipos, de manera de la disponibilidad de las palas, disponibilidad de camiones, la producción, tanto de los pits, de producción de in-pit, ¿no? El envío a chancadora, principales leyes de cobre, alimentación a chancado y la alimentación al stockpile. Entonces, yo quiero hacer una pregunta, Frank. Acá estoy. Bueno, a mí me ha tocado trabajar en operaciones mineras. ¿Qué es lo que sucede en las operaciones mineras en las que yo he trabajado? Que el laboratorio tiene un software, LIMS, no sé. Refinería industrial tiene el ASAINET, digo, el Gravitate. Y cada operación o cada área tiene un software. ¿Y estos software se descargan a este gemelo digital o cómo manejo yo mi información? sí, lo que buscamos nosotros es integrar todas las fuentes de información.
Ya sea que tú tengas información de la mina o de la planta, pues ya estamos en la capacidad de poder alimentarlo. Yo creo que la palabra correcta es decir que somos agnósticos a la fuente de información. Entonces, sea que sea información de la planta, como decía aquí, información de mantenimiento, estamos en la capacidad de poder alimentar la alimentación. Ahora, esto de acá, ya lo estamos viendo a nivel subterráneo. Precisamente ya hemos tenido varias pruebas. En Perú hay una operación que está iniciando sus operaciones con un grado de madurez tecnológica bastante fuerte y que la cual quiere implementar en género digital con nosotros. Dado que en Perú somos la única empresa que trabaja con género digital hasta el momento. Entonces ellos han mapeado y entendemos ya ambas partes de que lo primero es el grado de madurez tecnológica. Una operación convencional, subterránea, lamentablemente, que no tiene cobertura de información, de Wi-Fi, de infraestructura tecnológica, no es apta para poder trabajar con este tipo de sistemas. Pero operaciones como Panisipio, donde estuve el día de ayer, que me dejó sorprendidísimo, ellos tienen un grado de adopción tecnológica bastante fuerte, en las cuales esto se puede implementar sin ningún problema. Y yo entiendo de que ese estándar lo aplican dentro de la República. Entiendo de que no es la única operación que tiene estas características. Y que sin ningún problema se puede hacer esa adaptación. Ahora, ya les comentaba, eso fue lo que vimos, ¿sí? Por ejemplo, de principio que comentas, Ajá. ahí ellos tienen la conectividad, Ajá. ahí cómo entra La aplicación. sí, No. ya tienen ellos a poder Claro, todo parte con una base, que es la data que ellos generan. Y ellos ahorita, con los diversos procesos con los que trabajan, ellos ya tienen una base en la cual ya hay información de la ventilación, hay información del consumo de electricidad, hay información de diferente índole. Entonces, lo que buscamos nosotros es poder centralizar esa data, ¿ok? Alimentarla de algo que ya existe y poder disponibilizarla dentro de una aplicación como la que tenemos. Ahora, hemos visto casos, ¿no? Dentro de otras operaciones en las cuales hemos tenido que alimentar la información que se imagina. Entonces, los modelos predictivos a veces te dicen que entender qué es lo que sucede. Pero tienes en datos, no es de forma visual. Y nos preguntaban también, oye, si yo tengo el frente minado, como tal, y quiero entender qué es lo que sucede, simplemente nosotros también estamos en la capacidad de poder entender visualmente qué es lo que sucede en frente y poder hacer una disponibilización hacia el otro lado. Entonces, sea que la información está automatizada, que sería lo ideal, o que sea información que, digamos, todavía esté en lápiz y papel, o que esté dentro simplemente de manera visual, nosotros tenemos la capacidad de conectarla, realizarla y poder desplegarla en un entorno como este. pero lo que tiene sitios, todo, el marketing siempre sigue más avanzado, también es más avanzado en actividad. No te entiendo cómo ellos también reúnen toda la información. Y si estás avanzando en obras subterráneas, Zacatecas es muy subterráneo, correcto. Estás avanzando en el rango subterráneo. Inge, nos ayuda con el micro para que lo escuche la gente en línea. Ya puedes tú, Gracias. tomar una decisión de qué es lo que vas a mejorar, porque con lo que ahorita se tiene, pues también tiene la información. Y ya saben dónde anda la gente, que es lo principal cuando empiezas a tener esas nuevas tecnologías en las minas subterráneas. También en las de cielo abierto, pero ahorita me estoy enfocando a la mina subterránea. Como te comento, esa es la que yo me he estado al pendiente de cómo son los avances de la tecnología abajo de la mina. Y es complicado, o sea, no es como las minas a cielo abierto. Ahí ellos tienen también la información en tiempo real.
Así en una manera muy práctica, un ejemplo, decir, no, mira, ahorita ellos hacen así las cosas en el frente, hacen así en el sistema de explotación, hacen esto en la carrera interior, en el manteo. En un ejemplo que tú tengas que digas, no, es que ellos lo hacen así y yo puedo intervenir en mejorar eso. Sí, correcto. Un ejemplo que estábamos viendo era con respecto a la legislación. Entonces ellos ya tienen forma de tener en sus, digamos, softwares activos y con la información que ya manejan, cómo se están comportando los padrones de legislación. Por dar un ejemplo. Ahora, nosotros estamos en la capacidad de poder captar esa data que probablemente ya está aislada, ¿no?, en la plataforma de legislación y llevarla dentro de la plataforma de nosotros, que es la plataforma integral. Entonces, alimentamos de A, de ventilación, alimentamos de B, que podría ser la parte mecánica, alimentamos de C, que es la parte de mantenimiento, y toda esa información la centralizamos en una sola aplicación, que es la de nosotros. Entonces, si bien es cierto, las operaciones ya cuentan con información disponible, esa información está aislada. Entonces, muchas veces nos dicen, oye, perfecto, yo tengo información de voladura, sé que voy a tener estos consumibles de voladura, estas van a ser las valoraciones con las que voy a trabajar. Y estos son los principales KPIs que tengo de la valoración. Cómo estoy desarrollando, ¿no?, el plan de valoración y cómo lo estoy ejecutando. Entonces, esa información que está aislada se complementa con la información que tengo, digamos, de otra área, de combinación. Y así se va generando un solo entorno. Entonces, muchas veces, cuando se entra dentro de la micro, dentro del socavón, a veces tenemos que ir hacia otra zona para poder entender cómo se está trabajando, para poder entender qué es lo que sucede, digamos, en casa fuerza, o qué sucede en la sala de mantenimiento. Lo que buscamos nosotros es que con la información centralizada podamos quebrar esa barrera y poder tener la información en tiempo real sin tener la necesidad de trasladarlo hacia el punto donde tenemos el activo o donde se encuentra, digamos, el desarrollo que estamos monitoreando. Entonces, ese es el plus que le da, es el poder tener todo dentro de una sola plataforma. Eso sería. Frank, ¿esta plataforma pudiera hacer como un chat GPT? O sea, yo les estoy entendiendo que toda esa información aislada que tienes en el área de geología, en el área de planeación, en el área de servicios, en el área de ventilación, la información que genera el laboratorio, toda esa información es necesaria para que nosotros podamos tener un acarreo y cumplir con un programa, ¿no? Entonces, toda esta información se sube a la plataforma que nos estás ofreciendo. Y ahí centralizada puede, yo así lo entendería, actuar como un chat GPT, en el sentido de que tú oportunamente puedes decir, me faltó agua, no voy a dar mi valoración. Entonces tú rapidito le hablas a servicios y le dices, no tengo agua, o no tengo presión de aire, o la ley que me dio el laboratorio no es la que estábamos esperando para el acarreo. Así es como actúa, te manda alarmas. Te manda alertas. Okay. Alertas en las cuales se van estas alertas definiendo por reglas de negocio puestas directamente por el área usuario. Entonces, si el área usuario dice, para mí, ese indicador tiene que estar en ámbar, si tengo este cumplimiento, se genera la alerta. Seguramente lo vamos a ver en diapositivas, ¿no?, de diferentes niveles de alerta que hay, y te dice si es que estás cumpliendo por encima, si estás por un cumplimiento pues por debajo. Pero entonces, lo que buscamos con esto no solamente es tener la información, sino saber qué hacer con la información. Sí. Para tener información, ¿ustedes hacen la instrumentación? Del reporte. No, nosotros lo que buscamos es, dentro de la plataforma, hay un feature que es justamente la reportabilidad. Entonces, si ustedes necesitan tener KPIs customizados, digamos, a nivel gerencial, que necesitan saber movimiento de tierras, envío mineral, etc. O si lo quieren ver a nivel de área como tal, como cumplimiento, la plataforma tiene vamos a dar después, que es un módulo donde están los KPIs, y estos KPIs se van actualizando en tiempo real, con cortes, obviamente,
que tengan una frecuencia en la cual les da la confiabilidad de que esas mediciones, esos cálculos, esos KPIs, pues ustedes los van a poder ir entendiendo para saber si están tomando decisiones correctas o si tienen que mejorar algo dentro del proceso. Que al final dependería del usuario que esté alimentando la información. Entonces, no sería, digamos, en tiempo real, porque sigue dependiendo de que la persona haga o no. No. Lo que buscamos nosotros es dos cosas. Es trabajar dentro de un roadmap de transformación digital. ¿Ok? Entonces, el objetivo es eliminar esta parte manual, que es lo que tú comentas. Obviamente que hay todavía muchos procesos que trabajan con lápiz de papel, con tablas, Excel, y que tienen hecho un buen trabajo de alimentación. Lo que buscamos nosotros es tener un programa de gestión del cambio, donde se trabaja con el equipo desde la parte táctica hasta la parte operativa, para poder tener este alineamiento. Los sistemas de gestión del cambio permiten precisamente quebrar esa barrera que tú nos comentas, porque obviamente cuando tienes información desfasada, eso ya no tiene sentido para tomar una decisión dentro de la vida. Entonces eso lo tenemos perfectamente claro. Y dentro de la especialidad que tiene la compañía es trabajar con fuentes de datos heterogéneas, entendiendo de que hay información que ya está automatizada, información que es manual, pero que tiene un proceso para que esté ya dentro de una base de datos. Entonces obviamente tienes un proceso que se trabaja de manera conjunta hacia el otro lado. Y hay un assessment con el área usuaria, en la cual se busca poder entender cuál es la situación operativa, qué información están, digamos, trabajando manual y cómo es que esta la vamos a automatizar. ¿Cuál es el tiempo estimado de implementación? En una operación, Operación media, digamos. sí, en una operación donde ya haya un grado de madurez tecnológica, donde tengas información a un 80-90% ya automatizado, esto puede tomar 3 meses, 4 meses, exagerando. Ahora, lo hemos visto con otras operaciones donde hemos tenido tiempos retadores, pero el equipo con el que trabajamos nos ha permitido tener estos tiempos de implementación con mucho menos tiempo. Ahora, en operaciones donde el grado de madurez tecnológica todavía está en desarrollo, eso puede tomar un poco más de tiempo, pero eso lo evaluamos y de la mano con la contraparte, en este caso con ustedes y por el caso, entender dónde tienen el cuello de botella a nivel tecnológico y poder, pues, esto automatizarlo. Eso. Sí. ¿Cuál sería la diferencia de este software frente a, por ejemplo, desarrollos que el mismo Office lo está ofreciendo y ya lo han implementado en Windows, por ejemplo, Fabric, que desde el Excel tú lo llevas a SQL dentro del mismo entorno, tienes el Power BI, que todo el mundo ya lo está aplicando, y tienes las Power Apps, el Power Automate, que igual ejecuta esos procesos, y también puedes desarrollar una agéntica con lo que tienes un feedback en Python, por ejemplo, y que ya se lo está implementando en Minas y no requiere tanta madurez tecnológica, porque la mayoría de las áreas va a seguir trabajando en Excel por la facilidad y los cambios que hay en la minería en el mismo turno, por así decirlo, porque el plan se va cambiando en el mismo día, en los mismos turnos. Entonces, esa facilidad de poder hacer, ¿cuál sería la diferencia con tu software? Lo que sucede es que nosotros nos alimentamos de varias fuentes, nosotros solamente con Office, ¿no? La información que ya está puesta. Lo que buscamos nosotros es que el grado, como bien dices, de grado de madurez tecnológica debería poder llegar a niveles elevados, pero si nosotros trabajamos con operaciones en las cuales todavía esto está en desarrollo, la plataforma permite poder alimentarse primero de lo que está disponible, puede ser Office, pero también información en la cual se vaya haciendo un despliegue paralelo. Entonces, si el objetivo de la operación es poder elevar su estándar de automatización y a la par empieza a trabajar con otras plataformas, dejando de lado las plataformas tradicionales como las que mencionas, es un problema. Entonces, nosotros tenemos la libertad, en ese sentido, de poder trabajar desde Office hasta AWS y diferentes Snowflake y diferentes plataformas en las cuales ya puede haber algún despliegue. Entonces, no estamos limitados. No.
pero yo te pregunto la diferencia, porque esto, o sea, no son herramientas tradicionales, sino que ya lo están implementando otras líneas. Por eso te digo cuál es el costo-beneficio, porque, por ejemplo, el Office ya lo lleva una base de datos que se SQL, y todo eso está englobado por la herramienta que es Fabric. Y con eso igual estoy tomando las mismas decisiones, pero en un solo entorno también, desde la factura con las Power Apps, el Power Automate, que es un RPA, que te lo automatiza de esas variables, el Power BI, que todos los KPIs los tenemos desde si tienes Hexagon, si tienes los KPIs que tú quieras. Entonces ahí ya estás integrando toda la parte y desde el mismo Excel, y que no requiere un grado de madurez más elevado de tecnología, sino simplemente es capturar desde dónde está la fuente de datos. Mira, justo también está en parte de la presentación, haciéndole un poco de memoria. Parte de lo que es reportabilidad, que se ve con Power BI, hay información en tiempo real, ¿no? Eso está clarito. Pero muchas veces lo que busca la plataforma, en realidad lo que busca la plataforma y alineado con lo que quiere la operación, es tener entornos, ¿no? En los cuales uno puede interactuar. Con un Power BI, uno puede tener la plataforma en 3D y poder alimentarla segundo a segundo, como tal. Sí, pues, con el script de Python, Por supuesto, hemos tenido una implementación nosotros de Smite hace muy poquito, donde hemos hecho exactamente lo mismo. Ya, hemos empezado a poder desplegar cómo es que el mineral sale del campo, si llega hasta Molino Sal, y nos han pedido que esto sea en Power BI. Sin embargo, la densidad de la información con la que se maneja muchas veces permite que se pueda desplegar hasta cierto nivel algunas cosas, pero que muchas veces se pueda sobrecargar la plataforma. Entonces, la actualización, cuando yo te hablo de densidad de datos muy elevada, en las cuales tener un flujo de millones de datos se puede soportar, sí, pero que muchas veces pues, no lo va a actualizar segundo a segundo. Esta plataforma con la que nos conectábamos del cliente, ellos tenían una centralización en una plataforma global y hacer la conexión para Power BI, si bien es cierto fue retador, porque tenían muy poco tiempo, ellos entendieron de que al final de cuentas el principal motor tenía que ser a través de la inteligencia artificial. Entonces, llevándolo un poco a la casuística que tú me pones, hacer la transformación de la data, poder curarla, poder disponibilizarla, se puede hacer, sí, en Power BI, pero esto demanda un retrabajo bastante fuerte. La plataforma de nosotros, lo que tiene es, se alimenta dentro de un entorno propio, que ya puede ser con fuentes, digamos, tradicionales, pero que el grado de procesamiento de la información permite que esto sea más ágil. Entonces, aquí lo que pretendemos es tener una alternativa en la cual las organizaciones puedan confiar. Y esto es un desarrollo propio, no es un desarrollo comercial como tal, y que tú lo encuentres en una distribuidora, en otra compañía. Pero cuando nosotros tuvimos este caso con esta compañía, cuando nos pidieron trabajar con Power BI, se hizo el despliegue, pero y ellos tenían también un escenario trabajando en paralelo. Pero la conclusión que llegaron ellos, y a la cual tuvimos que volver, es hacer todo el procesamiento a través del cliente. No te tiene que trabajar cuando haces con gran cantidad de datos en Power BI, por eso haces el One Lake y el Data Lake y el de Fabric. Se va a hacer otro proceso más atrás, ya que se estaba con toda la... Correcto. Nosotros trabajamos con todo ese, hicimos ese proceso, en realidad. Tuvimos que trabajar con un data mart para poder sintetizar la información. Se tenía una especie de warehouse de data, era un data factory, era un data lake, y cuando nos conectamos nosotros, ellos nos indicaron de que se tenía que, el ambiente a nivel de permisología de ellos no permitía poder llegar a ese grado. Fue un tema de seguridad de ellos. Y poder llegar a ese punto nos iba a demorar incluso hasta 6 meses por temas de TI, de seguridad de ellos. Lo que nos dijeron y con lo cual trabajamos es con un data gateway, con el cual nosotros empezamos a puentear la información hacia el Power BI
Pero al final del proyecto, cuando nosotros culminamos y en paralelo avanzamos con el gemelo, ellos se dieron cuenta de que el grado de respuesta, ¿no?, de nosotros era incluso más rápido y seguir todo ese proceso que ya estaba marcado. Entonces, a nivel de tiempo de implementación, muchas veces pues tienes este cuello de botella, que es la permisología de la compañía del otro lado. Pero ahí en lo que tú dices de lo del tema de ciberseguridad, cuando tú contratas, pues, o sea, todo el mundo contrata al Office para tener el correo, el login y todo eso. Ahí tú tienes un contrato de confidencialidad y de privacidad de tus datos. Sí, entonces es como cuando utilizan y contratan, por ejemplo, la data de los almacenes con Oracle, con SAP, es lo mismo. Entonces, y todos lo resumimos y lo llevamos al Excel. Entonces, es mucho más conveniente y mucho más fácil. Y desde ahí tienes ese grado de confidencialidad con la empresa. Sí. O sea, no, creo que no debería haber ahí tema, digamos, de seguridad. Sí. Porque ¿quién es en realidad, la compañía se certificó con la ISO 7001, ya, para ver temas de seguridad como tal. Pero de vuelta, volvimos al tema de política de la empresa, de la corporación como tal. Entonces ellos nos plantearon sus procesos, y los procesos a nivel de ahí pues eran bastante largos. Si bien es cierto, a nivel de Excel puedes tener algunas cosas, ¿no? Pero para el caso de ellos en particular, pues se vio que la mejor opción era trabajar directamente con la plataforma. Y la plataforma que salió por detrás a la versión de web. Sí, bueno, en realidad cada compañía es un poquito por detrás. Entendemos y nos ha pasado que algunos trabajan con Postgres, ¿no? Y al final hemos tenido que conectar diversas fuentes para poder tener una sola como tal. Entonces nos ha tocado, por ejemplo, un proceso de corporación donde todo está en Postgres y el resto de información en SQL. Entonces, ese proceso de centralizar y unificar, ¿no?, a través de la plataforma única, pues lo hicimos de manera mucho más rápido que, pues, digamos, pasando de Postgres a SQL, por considerarse. Dale, creo que una consulta. Bueno, creo que una de las desventajas que tiene la minería subterránea, a diferencia de la de Tajo, es que la red no está en toda la mina, ¿verdad? Entonces, quiero saber qué tanto impacto pueda tener en su implementación de su software y si influye mucho también en la migración de datos de las bases de datos que nosotros tenemos hacia su software. Uno de los factores principales es el tema de infraestructura TI, y eso por lo que tenemos ahorita. Ayer cuando estábamos en Fresnillo entendíamos de que el grado de cobertura era 80% aproximadamente, pero hay operaciones en las cuales no se cuenta eso, ¿no? Eso lo hemos visto nosotros y lo tengo más claro, porque en Perú creo que solamente hay una o dos líneas que tienen cobertura y tienen pues redes de infraestructura que soportan soluciones como esta. Sin embargo, lo que hemos visto nosotros, y como lo comentaba, es que el proceso de automatización es un roadmap de transformación tecnológica. Te comento, hay una compañía allá en Perú que tiene varias operaciones subterráneas como tal y están en este proceso de transformación digital. Entonces, ellos lo que necesitan es entender cómo este roadmap de transformación tiene que ir de la mano con sus operaciones. Entonces, si bien es cierto, uno de los factores principales es el tema de redes de infraestructura, nosotros lo que planteamos aquí es poder dar opciones en las cuales se pueda suplir esta falta de información. Entonces, si bien es cierto, hay zonas donde no hay cobertura muchas veces, sí hay formas en las cuales nosotros hemos visto en las que se puede hacer transmisión de datos. Entonces, dicho eso, es un proceso un poquito más largo, sí, lo entendemos, pero en el cual tenemos que conocer la realidad de la operación. Entonces, no es una limitante como tal, como comentábamos agnósticos del proceso. Puede ser que tengas el 100% de cobertura o que no la tengas, pero al final lo que buscamos es entender cómo se comporta la operación como tal y poder entender cómo nosotros podemos penetrar dentro de esta barrera que es el tema de falta de infraestructura. Eso. Vale. Sí.
Muchas gracias. Creo que hablo escucho. Así como yo. No mucho. Bueno, yo comparto con la colega, ¿sí? Pues tenemos muchas limitantes en el tema subterráneo, ¿verdad? Una de las cuales ya también intentado. El tema de por ejemplo, tecnología que pueda entrar hasta el punto de exploración de los terrenos topes, y esta permita permear de forma real, digital y verdadera y continuar todo. Pero nada de eso, y no comparto contigo, pues ese es un punto importante para poder avanzar y implementar los finales digitales. Pero hay otro punto importante, ya es, si tú quieres, el grado de conocimiento, el grado de procedimientos que se debe tener en cuenta en minería subterránea. O sea, ¿a qué me refiero? Que, por ejemplo, un plan de minado que se ejecute en la empresa o en forma menor esté correcto. Que la información que permee, por ejemplo, de cualquier modelo de bloques, plan de mina, que pase por planta de beneficio, tenga que tener las mismas variables, con el mismo código. Entonces, hay un paso previo a lo que estás hablando. Se llama la estandarización de la información, correcto, o la estandarización de los datos. Y ya eso tarda, eso tarda. Tal vez los 3 meses que tú dices, pues sería bien cuando ya esté estandarizado, pero creo que el paso previo es mucho más complicado. Ahora bien, tampoco comparto contigo el tema de que Perú es el líder en temas digitales. Tengo colegas peruanos que visitan mucho Perú. Pues Europa ya nos lleva por 10 años más. Pues Japón, Finlandia, y no precisamente minería, porque minería es un caso especial. Como el colega dijo, tenemos algunos, si tú quieres, piedras en el camino de superar todavía. Estamos trabajando en eso. Creo que minería, Chile no quiera la desactuar. Pero te digo que los pasos importantes para que tú llegues a implementar un data pin o un ingeniero digital es lo que significa. Primero, la infraestructura que pueda tener la mina, y segundo, la disciplina operativa que debemos tener, el conocimiento. Minería se hace en Japón, en China, en África, en todo el mundo. Pero debe ser un planeamiento de mina, no lo da data mining, no lo da Vulcan. Vulcan le da cosas bonitas, no. Tenemos que tener un conocimiento perfecto de lo que es el plan de minado. Y cuando tú dices, ¿cuánto es su comparación entre lo que pasó, la vida real, el minado real, le llamamos el apego al plan, pero bueno, ¿cuánto es el apego al plan? Es 35%, es 50%, caballeros. ¿Cómo? Si ustedes se están reuniendo, están haciendo el plan, ¿y cómo no tienen apego al plan? Entonces, lo que yo creo es que primero hay que revisar el procedimiento. Posiblemente se están saltando el paso, o posiblemente sobran. Entonces, esos demonios tiene la minería subterránea. Por eso es tan bonito. Por eso es un logro en México poder implementar, ojalá, estamos en el camino, estamos en el proceso, y poder implementar un tecnología. Sí, mira, en realidad, lo que tú dices es cierto. Hay todo un proceso como tal. Está la capa 2, Silver, Gold, en el cual se hace la extracción de la data cruda, se hace la limpieza de los datos y se moldea según unas reglas de negocio para poder mostrarlas al selado del usuario final. Y es algo que ya tenemos plasmado como tal. Nos ha tocado trabajar con una operación que nos cuestionó igual que tú el tema de, oye, ¿tú me estás dando data limpia o me estás dando data tal como yo? Y nosotros lo que hicimos es una validación con ellos, entre los que ellos tenían como tal dentro de sus resultados ya establecidos previamente y lo que ya estábamos arrojando nosotros a nivel de indicadores. Entonces, ellos se aprendían de la forma en la cual nosotros estábamos trabajando con ese proceso previo que tú comentas. Entonces, nos permitió ganar la confianza en ellos y sin ningún problema nosotros podemos llevar una operación como tal
Ahora, el tema del apego, non compliance, como lo llamamos allá en Perú, esto lo vimos desde Chile. Ellos trabajan bastante con el cumplimiento del plan minero. Y en realidad es algo que nosotros también trabajamos. Si bien es cierto, la planificación te dice esto es A, esto es B y esto es C, sabemos que en la práctica se pueden muchas casuísticas. Tú tienes una planificación donde la persona, el equipo operativo, mina efectivamente dentro del planificado, donde dejan parte de lo que se planificó, lo que llamamos permanentes, o que minan en zonas que no están dentro consideradas del plan. Eso nosotros ya lo cuantificamos, ya lo vemos en volúmenes, se ve la información a nivel de alertas cuando suceden estas casuísticas y se alerta al equipo operativo, ¿no? Cuando suceden estos pasos. Entonces, eso también lo hemos visto a nivel operativo, que si bien es cierto, es muy bonita la planificación, entender cómo se ejecuta es otro mundo. Y lo que buscamos, y como comentaba al inicio, es poder tener una sinergia de todas las áreas, no solamente de lo que dice planificación, sino de lo que se hace dentro de la operación como tal. Hemos visto en las cuales, por ejemplo, tienes una malla de perforación que ya está diseñada, pero que según la condición del frente minado no te permite desplegar el barreno en el punto GPS o en el punto donde deberías hacer el barreno. Y ese gap posiblemente repercuta posteriormente en un consumo del explosivo, ¿no? Y genere tus costos. Y ya no quiere llevar a nivel de cadena de minería. Entonces, ese apego, como lo llaman acá, o mine compliance, como lo vemos, como se ve en Chile, en Perú, permite pues que se puedan tomar decisiones correctas y alertar a la organización si que se genera un gap a nivel operativo que vaya contra lo que se está diciendo en el planificado. Ahora, caso contrario, si efectivamente las condiciones de minado, ¿no? O las condiciones del terreno, pues justifican de que exista ese gap, obviamente esto va a repercutir a nivel, como le comentaba, de producción, a nivel de costos, a nivel de consumibles. Y lo que busca la plataforma precisamente no solamente es decirte que tienes ese problema, sino decirte cómo te va a impactar al final del turno. Entonces, si digamos que tú vas a tener una perforación, una barranación por fuera de donde está planificado, y esto va a repercutir en el mineral volado o en la granuliometría del mismo, ¿no? Tú vas a poder ver con el feature de simulación que tenemos cómo es que esto va a impactar al fin de la jornada. Entonces, si tu voladura fue, digamos, a las 3 de la tarde, como puede ser en algunas operaciones a las 7 de la mañana, ¿no? Buscamos la información real que pasó hasta cierto corte anterior y hacemos la proyección según la condición que se está ejecutando dentro del frente o dentro del terreno para poder ver la predicción al fin del turno. Entonces, a ti te va a permitir, si es que tienes un tema operativo, ¿no? Justificar si es que acaso esa condición te dice que la planificación no fue la adecuada y que el equipo de planificación, pues, ¿no? Tome las medidas correctivas para mejorar sus planes, o si es que acaso, pues, hay algo que mejorar a nivel operativo. Entonces, esa sinergia entre las dos áreas permite que se tomen mejores decisiones a nivel de empresa, no solamente como área independiente. Y eso lo hemos visto bastante en lo que vendría a ser los centros de operación, donde ya las áreas no trabajan una separada de la otra, sino que trabajan de la mano. Eso. Para la algoritmización, por ejemplo, en Tajo, y en Chile y en Perú, mucho se utiliza el block caving o el panel caving, que ahora está poniendo aquí en México, utilizamos más de PL, Catampi, y tu level caving, a ver, y tu level de top. Entonces, algoritmizar esos planes de línea son mucho más complejos. Entonces, un solo algoritmo que se sea recomendable para el control, no creo
que ahí exista, o ustedes ya lo han visto y ya han trabajado en qué operación. En realidad, a nivel de analítica de datos y que parte de las presentaciones, podemos tener una customización en los modelos de Machine Learning a cualquier investigación, ya sea que sea a nivel del método de explotación, como tú mencionas, pero también a nivel del proceso. Entonces, implementación, seguimientos, o dentro del mismo equipo operativo, pues hay diferentes escenarios. Dentro de la compañía hay un equipo bastante grande, ya que es una sala completa de puros data scientists que se encargan de eso. Entonces, en nivel de tenemos trabajamos con 4 matemáticos puros que se encargan del tema de la organización, como lo comentas tú. Ellos obviamente son los que dirigen el data science. Como tal, si bien es cierto, es un desafío, porque cada persona es diferente. Nosotros tenemos y hemos visto capacidad de poder customizar estos modelos de machine learning para poder ver cómo se van a formatar los algoritmos. Entonces, allá existe ya incluso la carrera de data science como tal, y el equipo el equipo técnico con el que conformamos, con el que tenemos, el 80%, sí, el 80% más o menos, son de la Universidad Nacional de Ingeniería, que en realidad es la más prestigiosa a nivel de ingeniería y ciencias exactas, ¿no? Entonces, eso nos ha permitido pues, a nosotros poder llevar el lado conceptual, que es la algoritmización, al lado de negocio, en este caso con los ingenieros míos, que somos nosotros. Entonces, como comentaba, pues, la plan es multidisciplinario. Si bien es cierto, tenemos mucha gente que es ingeniera, mucha gente que es geóloga, pero también tenemos un batallón, no te miento, es una sala, creo que de ese tamaño, donde está pues, el cuartel de los data science, y que van viendo cómo se van comportando. Y ellos trabajan incluso hasta con turnos, porque entendemos de que las operaciones son dinámicas, no paran. Entonces, muchas veces las características de la operación pues, van cambiando conforme se va profundizando. Entonces, estos cambios se van comportando y se van alimentando estos modelos a través de nuestro equipo, de nuestra planta. Dentro del Centro Integrado de Operación, que igual acá en México también ya se está dando, de que lo están separando, por ejemplo, la parte operativa y la parte de analítica de datos, que son estos de Data Science. Y ahí es lo que iba y te preguntaba si ustedes ya han implementado algún tipo de estos tipos de algoritmización para estos Sí, en realidad, al final de la presentación está una pequeña lista de nuestros clientes, varios subterráneos, varios departamentos. Entonces, si quieres los detalles, te podemos ver ahí, pero o sea, si tú necesitas saber si esto ya está puesto en marcha o trabajando en operaciones reales, la respuesta corta es que sí. Bueno, los invitamos a continuar con la presentación. Claro que esto puede ser interactivo porque enriquece y este networking nos va a ayudar pues a darnos cuenta, ¿verdad?, de que tenemos que hacer cosas diferentes. La semana pasada hubo una reunión del comité educativo y justamente ahí el licenciado Aboides y nuestro presidente de la asociación y director de la Escuela de Minas motivaban a los jóvenes que están estudiando la carrera a que se especialicen, porque ya no es suficiente ser geólogo o ser metalurgista o ser minero. Necesitamos especializarnos en una tarea, porque si queremos ser todólogos difícilmente vamos a tener un éxito en nuestras operaciones. Y coincido con el ingeniero, nuestro compatriota boliviano, en el sentido de que hay que estandarizar, y para eso existen las ISO, y las ISO, lastimosamente, yo que he andado en varias operaciones mineras, pues no las conocemos, no las adaptamos. Entonces, mientras no nos estemos adaptando a esta globalización, mucho más difícil va a ser el cambio. Entonces, tenemos que abrazar las normas ISO, porque no vamos a inventar el hilo negro, ya está. Y hay normas ISO, por ejemplo, la 26000, que no es certificable y es para todo el tema de la sustentabilidad, y nadie la adopta. Y obviamente nuestro vocabulario no está alineado a esa normatividad. Entonces, esta es la razón del Comité de Innovación,
Y este es el propósito que tenemos desde Minera Prisco. Nosotros también estamos buscando ese cambio. Tenemos que hacer cosas diferentes. Entonces, continuamos con la presentación. Les agradecemos que sigan preguntando y que esta reunión sirva para que estrechemos lazos de colaboración. Pues estoy viendo empresas de diferentes alcances y estoy segura que cada una, de acuerdo a sus posibilidades, está buscando este cambio en la digitalización. Genial. Bueno, siguiendo, el estudio digital tiene tres variables principales. Si regresas, por favor, para hacer el resumen. Es el 3D Mindscope, que es básicamente la visualización en 3D y en tiempo real de todo lo que pasa dentro del camino. Ya sean las palas, los camiones, las perforadoras, ¿no? Información de modelo de bloque, manera de perforación, cumplimiento del plan, etc. Eso es uno. El MindMetrics es a través de los dashboards, que les comentaba el colega de Capstone, sí, pero nosotros tenemos la capacidad de desarrollarlo. Y sí, esto se desarrolla, es customizable. Ustedes requieren ver diferentes KPIs y nosotros estamos en la capacidad de poder desplegarlos y poder mostrarles que estos se vayan alimentando en tiempo real. Obviamente, dependiendo del área, esto es muy diferente. Y finalmente viene el módulo de Meta Analytics. El módulo de Meta Analytics lo que nos da es hacer las simulaciones, es entender qué es lo que va a suceder. Es el mundo de la parte predictiva y analítica avanzada, ¿no? Para simular los escenarios. Entonces, básicamente, estos son los tres grandes pilares con los cuales trabajamos nosotros. Ya lo iba adelantando, el siguiente. En el 3D Mindscope, como ustedes pueden ver, se ve toda la operación en 3D, en tiempo real, entendiendo de que en una única operación subterránea esto cambia drásticamente, pero el concepto sigue siendo el mismo. Tienes un orden de bloques, tienes un camión de bajo perfil, tienes un equipo de carrillo que va avanzando dentro del plan minero. Nosotros hacemos el traslado de toda la información, obviamente información limpia, ¿no? Como nos comentaban, si acaso es información cruda, pues que no. Nosotros limpiamos la información y la desplegamos antes de ponerla y disponibilizarla así para hacer la parte minera. Los beneficios, pues es claro, tener la visibilidad inmediata de lo que sucede en la mina. Alineamos a todas las áreas, bajamos toda la referencia visual. Tenemos cuáles son las certezas de la secuencia y ubicación de actividades. Las funcionalidades, pues, es poder tener alertas, que nos preguntan, que pueden ser alertas de congestión, fallas de conexión GPS de equipos, u otro tipo de alertas que se puedan ir generando conforme se vaya trabajando dentro de la operación. Tener monitoreo de equipos en más de una pantalla. Sabemos que existen varios frentes eliminados, hay varios equipos de carrillo, y lo que buscamos es que se pueda ver en una multipantalla cómo se comporta cada uno. Es un tema de visual, nada más. Entonces, 3D Mindscope es nuestra capa visual. Ahora, justo lo que preguntaba el colega, que está, es el nivel de Spatial Compliance, es entender que acaso tú estás trabajando según la dirección de la parte técnica. Muchas veces tú sabes, es una parte que es planificada, pero muchas veces también tienes a nivel operativo información que se va generando donde se detecta cuando el equipo está minando en una zona que no es planificada, donde se detecta con anticipación si están dejando un remanente en el equipo se planificó y no se minó. Entonces, eso nosotros lo caracterizamos y lo vamos desplegando en tiempo real. Entonces, si lo ideal, por decir, si este es un remanente que no se minó, ¿no? Lo que pretendemos es alertar hacia el equipo operativo o de planificación, si es que tenemos ese tipo de alertas, si que hay alguna zona que no se pueda minar, y donde sepamos con anticipación por qué estamos tomando las decisiones en la parte operativa, ¿no? Ahora, ¿por qué? Porque esto obviamente representa un ciclo que va más allá de si estoy o no estoy cumpliendo. ¿Qué pasaría si esto, por poner un ejemplo, esto se planificó minado y por algún motivo el equipo de carrillo salió de acá, lo dejó ahí? Puede ser que el frente esté duro, ¿no? Puede ser pues que no haya condiciones operativas, pueden ser varias cosas, pero eso significa un costo oculto, que si en el futuro yo tengo que eliminarlo, porque es parte del desbroce, ¿no? Porque tengo que profundizar, tengo que hacer una doble bordadura, tengo que revolverme al equipo de carrillo de esa zona, tengo que volver a llevar más camiones. Y hicimos un ejercicio nosotros sobre cuánto podría impactar esto en una operación.
una operación grande que mina cerca de 500.000 de toneladas en total, ¿no? Hicimos el cálculo, obviamente lo podemos hacer prorratear a nivel de las operaciones subterráneas, pero hicimos ese cálculo y solamente hacer un conteo anual sobre cuánto dejaron ellos en remanentes de minado. Eso les equivalía a cerca de 1.7 millones de dólares. 1.7 millones de dólares que lo pudieron haber identificado con esta plataforma o con plataformas similares en las cuales ellos puedan saber cuando se están saliendo del plan. Entonces, caso contrario, si hay una justificante, ¿no? Que tenga el nivel de poder decirles, oye, nosotros necesitamos salirnos de esa zona por seguridad, obviamente que nos va a permitir poder tener la trazabilidad y decir, oye, esta zona puntual no se puede minar. Y el equipo de planificación tendrá que tomar decisiones y ajustar su plan en el corto plazo, al día siguiente o dentro de la semana. Entonces, si bien es cierto, los planes mineros también pueden cambiar, porque no todos los planes están escritos en piedra, la plataforma también está en capacidad de sobrealimentarse o de realimentarse con un plan minero de la semana que haya cambiado por condiciones operativas y reconfigurar de vuelta cómo se va a hacer el proceso extractivo. Entonces, en ese sentido, nosotros también tenemos cobertura de esta parte. Y, Para subterránea también tiene aplicación. sí, claro, por supuesto. O sea, nosotros lo que hemos visto frente es un frente generalmente que es muy bueno, estándar, a nivel, ¿no? Subterráneo, 540 por 540, y en los cuales entendemos que a veces la voladura, las condiciones del macizo no son pues homogéneas como tal. Entonces, entendiendo de que tenemos estos problemas operativos dentro de los frentes, la plataforma como tal, este es un algoritmo matemático que te va trabajando y te va diciendo si estás llegando o no estás llegando. Entonces, a nivel subterráneo, el nivel de cumplimiento y my compliance es muy similar. Obviamente que eso está visto pues, ¿no? En una zona diseminada. Pero cuando lo ves en subterráneo y entiendes de que tienes otro tipo de comportamiento, donde el objetivo final, igual que este es la profundización, la parte conceptual, que es el algoritmo con el que se alimenta, pues no le ve mayor relevancia. Este proceso nosotros lo hacemos en un software de diseño, que es la reconciliación, donde vemos recuperación de ilusión. Estaría bien, bueno, interesante después en Por supuesto. parte, ver cómo lo hacen Sí. Sí, por supuesto. Disculpe, ¿cómo se diferencia entre yacimientos? Disculpa. ¿Cómo se diferencia entre yacimientos, depósitos? Hablando de un diseminado, de una venta, de un BMS. No, sí. En ese sentido, por ejemplo, a nivel de mineralización, a nivel de que tenemos los proveedores de bloques, donde nosotros alimentamos en ese sentido con información geológica disponible. Si tú me dices que son diferentes cuerpos, ¿no?, que puedas tener dentro de tu yacimiento, mientras ya estén mapeados, entiendo de que tiene que haber un modelo de bloques previo. La plataforma tiene la capacidad de poder desplegarlo a nivel visual y poder entender cómo se van a ir trabajando los algoritmos de la mano con el equipo de carrillo asignado, ¿no?, dentro del socavón y del equipo de bajo perfil que vaya entrando. Entonces, obviamente que tiene un ritmo de producción completamente diferente que los de tajo abierto, pero que finalmente es un ritmo de producción constante, ¿no? Generalmente ya tienen un tiempo que es relativamente estándar, que puede variar dependiendo del equipo, de la antigüedad, de la dureza del macizo, ¿no? De diferentes variables que alimentan a la ecuación simplemente de la extracción. Entonces, si tú me preguntas si es una limitante el tener diferentes, ¿no?, formas generalizadas, la respuesta es que no, tampoco. Esto lo unamos métodos de minado variado. Digamos que desplegas un banco de corte y relleno y posteriormente quieres recuperarlo del banco de una beta por medio de un corte vertical para no tener larga quizá. Sí, o sea, a nivel de los comentadas hace unos minutos, los algoritmos en los cuales se ve la extracción, esto los alimentamos de manera customizada. Entonces, obviamente que va de la mano con el modelo geológico, y el modelo geológico te dice a priori cuál debería ser el método de minado apropiado, ¿correcto? Entonces, si tú sumas A, que es el modelo geológico, y B, el modelo de extracción, el modelo matemático con el cual alimentamos nosotros, lo diseñamos de tal manera de que si hay un cambio,
esto se va gradualizando para que si, no sé, no debería ser un problema, podamos tener en consideración los diferentes métodos de minado por red. Esta es el MyMetrics, que es la plataforma de KPIs en tiempo real. Acá es que se ve cómo está la producción, cómo están las leyes, cómo está el envío hacia chancadora. Eso fue lo que se pidió para esta operación. Y lo que buscamos aquí es que la plataforma, que se puede poner en un vídeo web sin problemas, o monitores, pueda tener la capacidad no solamente de ver cómo se va comportando la mina, sino que también pueda ver los principales dashboards. Entonces, como pueden observar, esto de acá fue un pedido de esta corporación que ellos querían observar, pero si existen otros KPIs no diferentes que se quieran desplegar, pues eso tampoco es una limitante para nosotros como compañía. Entonces, en realidad, la empresa nació trabajando sistemas de reportabilidad y business analytics, entonces es parte de nuestro expertise el poder aunar este tipo de plataformas de KPIs. Sí, Yo soy muy visual. cuéntame. Normalmente a las gerencias les gusta saber, dimos las toneladas, salió la ley, Sí, cómo está la recuperación, perfecto. hay accidentes. Esos KPIs me los puede mandar esta plataforma a una televisión. Sí, claro. Ok. Y que la gente esté enterada de que no se dio el tonelaje, no se dio la ley. Correcto. Sí se puede. Es factible, creo que sí. Rosana Espino de Clase Telecomunicaciones. Este sistema tiene interfaz con otros que donde tenga yo mi data, presupuestos, leyes, precios de metales, etcétera. O sea, para poder actualizar de forma en tiempo real y no cometer algún error. Sí, en realidad la información se alimenta de fuentes heterogéneas. No es una fuente única como tal. Lo que hace es centralizar esta información en una sola plataforma. Y lo que buscamos es primero, una vez centralizada, buscar si hay errores, limpiar esos errores, duplicidades, información pues, que no sea correcta, y poder desplegarlo dentro de un entorno en el cual sea no solamente visual, sino también que tenga información pues, de indicadores. Okay, entonces no hay problema de cargar presupuestos, bases de datos en tiempo real para modificar estos datos. Para nada. Okay. Estas plataformas pueden ser por áreas, porque, por ejemplo, algo muy específico que sucede, se está terminando la bola, o sea, la bola, el medio de molienda, Ok, ya. la bola, o ya no hay explosivo. Entonces, todo eso, porque nos manejamos con máximos, mínimos, etcétera, toda esa información puede estar centralizada en las áreas. Sí, en realidad, el número digital te va a permitir tener las principales KPIs, pero parte de lo que trabajamos nosotros de manera complementaria es desplegar el sistema de reportabilidad, ya sea en línea, en ambientes cloud, o ya sea también en Power BI, que es lo comercial. Entonces, tú debes tener un master dashboard, ¿no? Para poder trabajar con otro tipo de KPIs ya más especializados, porque recordemos que eso es como que lo principal. Si quieres ver información adicional, también hacemos un despliegue de los principales KPIs. Ahora, si tú necesitas, por decirte, a nivel de planta, modificar dashboards de la quebradora, que de la quebradora, del stockpile, del molino SAC, de los pesadores, etc. El dashboard sin ningún problema se va alimentando igual de las diferentes fuentes de información, ya sea PySystem, ya sea SCADA. Entonces eso ya lo hemos visto también anteriormente. Sí. Digamos, Hasta del Excel, pues. bueno, no es ideal, pero también se puede. Ya. Parte de esto, el Mind Analytics, ya también es el tema de simulación. Ya le iba adelantando. Vemos las principales proyecciones, en este caso sobre tonelajes. No solamente vemos qué es lo que tenemos en este momento, en este minuto, con respecto a la información, ¿no? Consumida dentro de los sistemas, sino vemos la proyección. Entonces, entendemos qué es lo que va a suceder a partir de la jornada. Lo vemos a nivel macro, pero también lo vemos a nivel micro. Lo vemos hora a hora.
Entonces sabemos de que durante las horas existe pues, la hora de voladura, existe la hora del refrigerio, existen diferentes no, variables donde sabemos de que no es homogéneo la producción. Entonces, teniendo en cuenta cuáles son las principales demoras que existen dentro de las horas productivas, hacemos este análisis hora a hora y también ¿no? general sobre cómo va a acabar el turno. Eso por poner un ejemplo. Acá, como les comentaba, bueno, se ven los algoritmos de cómo se va a hacer el minado, el proceso de minado, de cómo se va a trabajar, cómo es que el equipo de cambio va a ir, ¿no? Bloque por bloque, bloque de minado, no modelo bloque de minado. Y esto se extrapola, ya sea que lo trabajemos en frentes de minado de alto abierto, como que se trabaje en la operación subterránea. ¿Vale? Entonces, lo que hacemos acá es entender cuál va a ser la secuencia de los bloques de minado, qué leyes van a alimentar, cuáles son las características y cuáles van a ser los tonelajes asociados para ese modelo como tal. Ahora, Mine Analytics también hace el forecasting ¿no? general para poder entender cómo se va a comportar la producción. Nosotros podemos hacer una secuencia productiva de hasta 3 días, si así se necesita, no solamente para fin de turno. Entonces, si necesitamos entender cómo me vaya la mitad de semana, la plataforma lo puede hacer sin problema. Para poder entender cómo se hace el cumplimiento del plan, ¿no? Cómo utilizamos la secuencia de minado y cómo tenemos el cumplimiento de tonelaje y ley. Entonces, hacemos esta proyección como tal y lo que buscamos es entender cuál va a ser el futuro de la operación. Eso es lo primero que tenemos, que es el gemelo digital. Tenemos otra plataforma que es para modelamiento de stocks, que lo hemos aplicado tanto para tajo abierto y que hemos visto también en el sistema a nivel de superficie, que esto existen depósitos temporales donde se niega el mineral. Entonces, nosotros hemos visto a nivel conceptual, existe primero un proceso de minado dentro del tajo o dentro del socavón, y que existe otro proceso que es el almacenamiento temporal de los stocks. Este almacenamiento temporal de los stocks nos permite entender de que va a existir un valor de toneladas que probablemente no se sepa qué calidad tiene, pero sí sabemos el volumen. Ahora, nosotros lo que buscamos es este almacenamiento temporal, podamos digitalizar, ver cómo se trabaja dentro de las descargas y las descargas. Esta solución nació porque había un problema en la reconciliación de las leyes, donde el equipo de mina reportaba leyes que no conversaban con lo que decía la planta. Entonces la planta te decía, oye, yo tengo esta ley, pero mina decía, no, pero es que mi ley es buena. Entonces, lo que buscábamos nosotros es poder cerrar esa brecha. Esto lo aplicamos en otra operación y logramos poder cerrar esa brecha en un 10% en lo que vendría a ser la precisión de la reconciliación de las leyes. Ahora, esa brecha ¿no? está originalmente en el borde del 65% de la variación de leyes entre mina y planta, y como la puesta en marcha de su sistema, ahora está al borde del 5%. Lo ideal es llegar que sea task con task, igual con igual, pero entendemos que eso es un ideal. Así nació esa solución, pero nosotros la fuimos puliendo para que podamos tener información también en tiempo real sobre cómo se estaban haciendo los cierres ¿no? de los stocks. Nos empezamos a automatizar. Sabíamos cuánto se estaba descargando de la mina y cuánto se estaba cargando de vueltas en la quebradora. Y con eso eliminamos las HHs para poder ver los cierres. Entonces, esta operación lo que hacía, lo trabajaba de manera manual, hacía primero una estimación de las leyes con su solución por prueba de pared y hacía un cierre de balance de masas sobre cuánto ingresó y cuánto salió. En ese sentido, nosotros tomamos ambas iniciativas y lo pusimos en nuestra plataforma, que puede estar en tiempo real. Y con esto tomar, obviamente, mejores decisiones sobre lo que descargas y descargas. Esto lo pusimos en una mina de cobre, también, ¿no? Lo desplegamos en una plataforma web, ¿ok? Que se puede trabajar sin ningún problema, y donde se empezó a mejorar cuáles son las leyes
que está alimentando. Ahora, los resultados de los ya se ¿no? Se redujo la brecha en 10%, cerramos los stocks de manera automática, empezamos a acceder a esa información en tiempo real, optimizamos después, posteriormente, los modelos de ligadura y redujimos el impacto del material fuera de los inventarios. Ahora, ¿por qué comento lo de la voladura? En esa operación, creo que en la mayoría, se sabe que cuando existe el proceso de voladura, el material pues tiene un desplazamiento, es el desplazamiento por voladura. Y eso significaba de que el modelo de bloques original pues tenía una variación, ¿no? Que era pues efecto de la voladura, el proceso de voladura como tal. Y entendiendo de que ese gap marcado también marcaba una diferencia en las leyes que se estaban reportando. Entonces, hacíamos una reconstrucción del modelo de bloques, primero dentro de la operación, y hacemos una reconstrucción del modelo de bloques dentro del stock. Ahora, esta reconstrucción del modelo de bloques la hacemos con igual algoritmos de machine learning, en la cual nosotros, con esta plataforma Mindstop, hacemos un proceso más limpio, más automatizado, donde todos los procesos que son de Field Management System, de Excel, que trabajaban, de información de Mindsight, yo soy el antiguo, yo lo llamo Mindsight, no Mindsight, y también lo que vendría de Torque, lo integramos en una plataforma y empezamos a reconstruir los modelos de bloques como tal. Esto se hace con inversión a distancia. Entonces, una vez generado el modelo de bloques, nosotros podemos tener una noción más exacta de qué tipo de ley está alimentando la chiquitadora y reducir la vez que les comentaba. Este modelo de bloques es customizable, puede ser 555, 5510, 111, no sé, dependiendo de lo que quiera la operación, y se hace de manera dinámica dentro de la plataforma, y se genera el modelo de bloques en un entorno visual, ¿no? Este modelo de bloques puede ser en 2D o 3D, y permite, pues, limpiar ese proceso que vimos que demoraba tranquilamente 5 horas. Esta operación haciendo reconciliación interdiaria, y con la plataforma, pues ahora lo estaban haciendo turno a turno. Lo que buscamos es tener una plataforma como esta. Este es un store, donde se va haciendo la descarga temporal del mineral. Se hace la reconfiguración, se hace el rebloqueo, podemos entender qué es lo que tenemos, cómo lo tenemos, cuáles son las calidades, cuáles son los volúmenes. Entonces, la plataforma como tal tiene un primer panel, que es el panel de control, ¿no? Que es la plataforma tal cual. Es una plataforma web que te va haciendo el balance de los stocks por grupos, por periodos, te hace el análisis del movimiento al último cierre de stock. El cierre de stock puede ser en el corte que ustedes precisen. Si quieren verlo cada 2 horas, cada 3 horas, en mitad de turno, fin de turno, sin problemas. Ven las principales estadísticas de ese material y les da, pues, obviamente, información confiable porque esto pasa por un limpiado previo. Esto lo hemos validado y el resultado ha sido tener un cierre de brechas que ha sido el rango del mismo tiempo. El segundo módulo es el módulo de conciliación, que es el corazón de la plataforma, donde se ejecuta el rebloqueo y se emiten las nuevas leyes con las cuales se van a trabajar. Esto de acá, obviamente, que es exportable. Entonces, el modelo, esta plataforma se alimenta con información que se conecta todavía con un SharePoint para simplificar el proceso y que también genera un output que también es exportable. Entonces se va viendo dónde el polígono de descargas, se ve dónde está cayendo el material y se va ejecutando el nuevo modelo de bloques. Para entendiendo de que los equipos no todos tienen, bueno, ningún equipo de carrera tiene alta precisión. Si yo tengo un punto de descarga que está por fuera del límite, porque entendemos que la parte operativa no es 100% real, o sea, no es 100% pues, según lo que sucede en el campo, como este punto que está acá, nosotros lo movemos según dentro del entorno digital para poder entender dónde ha caído. Entonces, si yo a priori estoy viendo el stock y sé dónde cayó, lo puedo editar sin ningún problema y me da un registro de ediciones que pueden haber habido. Entonces, el modelo de reconciliación, como tal, como vieron, no tardó más de 3 segundos, donde se ve cómo se ve el nuevo rebloqueo. Acá se hace la división de las descargas y podemos saber a dónde apuntar si acaso tenemos noción
de que el punto de descarga fue en una zona diferente. Posterior a eso, se genera el registro como tal y se sabe cuántas operaciones manuales subieron. ¿Ok? Y el primero, que sería el módulo de gestión, es donde se hace la configuración, donde nosotros ponemos, es un primer proceso de calibración que nos dura en 5 minutos, donde alimentamos con el modelo de software final, donde ponemos las primeras coordenadas y donde podemos definir las leyes primigenias y también vemos cuál va a ser el modelo de bloques, las dimensiones del modelo de bloques que queremos trabajar. Con esto lo que buscamos es que la plataforma pues, arroje información real y que posteriormente con el módulo de conciliación tengamos este nuevo rebloqueo, ¿no? Acorde a la realidad. Este es el módulo de gestión para los 3 módulos de bloques, ¿no? Se hace un llenado básico dependiendo de las leyes. Aguanta hasta abierto, creo que dice, hasta 10 leyes. En fin, ningún problema lo ve. Nos muestra información tanto de leyes como información económica y podemos entender cuál es el comportamiento del stock para esa operación. Con esto lo que buscamos es tener un control operacional efectivo, buscamos estandarizar los criterios previos a la automatización, usamos nuestro modelamiento como herramienta de decisión y vamos implementando de forma progresiva enfocada a la operación, entendiendo que cada operación es diferente. Avanzando, esta fue como nació la empresa. La empresa nació dando servicios especializados, teniendo la parte de inteligencia operacional, tenemos lo que es Business Intelligence, Business Analytics. Como comentaba Jackie, si quieren tener información sobre los stocks de concentrado, no es un problema. Si quieren tener información sobre los pesadores, no es un problema. Si quieren centralizarlos, ¿no? En un dashboard general donde hay información de mina, información de voladura, información de consumibles, información de plantas, se puede ver. Y posteriormente a eso, con la analítica avanzada, una vez que se va a ir a la información, lo que hacemos nosotros es hacer el modelo predictivo. Entendemos, lo he ido comentando en la sesión, que entendemos que hay múltiples fuentes que probablemente no están integradas, que son bases de datos que ya están creadas, que están automatizadas, información que viene de SharePoint, de hojas. Lo que buscamos acá es romper esa barrera y empezar a integrarlas dentro de la fuente, ¿no? Única. Con esto evitamos riesgos de manipulación, necesidad de datos, ¿no? Y vemos que cada nivel jerárquico pues tiene sus diferentes necesidades y en las cuales pues se buscan tener otro tipo de alcance. Entonces, nosotros hemos tenido la capacidad de poder desarrollar sistemas de reportabilidad en nuestra compañía, ya sea de la parte tecnológica, viendo los modelos de reporte, los modelos de bloques, en corto plazo, en largo plazo, en los indicadores, ¿no? Entonces nosotros acá que podemos desplegar ya sea en Power BI, que es la plataforma comercial, pero que es la más común, o también en soluciones web, ¿no? Que puede ser en AWS o cualquier otra que pueda ser en línea. Esa es parte de lo que hemos hecho, con un pequeño ejemplo de lo que se veía en mi café de carrera, ¿no? Esa es un poco la parte técnica de cómo lo hacemos. Acá lo que buscamos es integrar los diferentes fuentes de datos que pueden ir desde los sistemas de gestión de flota, de perforación, de modeladura, software de entrenamiento, etc. Obviamente que esto lo vamos trabajando, ¿no? Lo extraemos. Acá buscamos tener la capa de integración, la capa de transformación, limpiamos los datos, tenemos la capa de presentación, y esto lo vamos desplegando posteriormente a nivel visual, ya sea en un Power BI o una plataforma web, cualquiera de las dos. Obviamente que eso depende mucho de lo que busca la corporación como tal. Analítica de datos, precisamente el modelo de stocks que vieron ustedes nació de una necesidad que se planteó primero como un primer servicio. Esto lo trabajamos de manera incipiente como un modelo de Machine Learning, que puede ser de voladura, que lo hemos visto para la predicción y fragmentación, de carga de mantenimiento, blending, sostenimiento, o en este caso para los stocks. Entonces, en ese lado, el batallón de Data Science con el que trabajamos lo puede hacer sin ningún problema. Bueno, culminando la presentación, la empresa es Astyle, nuestro headquarter está en Lima, es una ciudad muy bonita, frente al mar. Cuando quieran estar invitados. Tenemos filiales en Estados Unidos, filial en Chile,
Tenemos certificaciones ISO 9001 y certificaciones ISO 27001 para lo que es la seguridad. Carteras de clientes son operaciones de campo abierto y operaciones subterráneas. Trabajamos con Oil American, con ISUR, con Mar Cobre, Pantalina, la más grande del Perú, y casi minerales en Kazajistán. Eso sería. Los chicos que están en línea también tienen abierto el chat para preguntar. No hay preguntas todavía, pero Sí, una pregunta. voy para allá. Hola, yo tengo una pregunta. ¿Cómo, bueno, se mencionó en la presentación que pueden hacer como una simulación de la voladura? Sí. ¿Y qué simula exactamente? ¿Qué va a romper? ¿Qué simula? Lo que buscamos en la simulación es la fragmentación, que conviene de que se buscan tener dos factores en esta operación, el P20 y el P80. Ella está basada en una plataforma que era el TACTRA, si no me equivoco, y ya les mostraba cómo se tenían los resultados de fragmentación. Lo que buscábamos nosotros era alimentarnos a través de imágenes y por eso comentaba previamente de que no necesariamente tenemos que tener conectividad, sino que podemos trabajar con las imágenes del campo, tal como viene ahora. Buscamos tener esta primera alcance sobre lo que ya manejas dentro de la fragmentación inicial y posteriormente a eso tener mapeados todos los factores de la voladura como tal, ya sea la malla de perforación, el tipo de explosivo, o sea, todo lo que vendría a ser dentro del proceso lo mapeamos, alimentamos a nuestro modelo de Machine Learning con la información real que venía en este caso de Fractal, con información teórica del modelo de la malla de perforación, de los consumibles explosivos, y hacemos la predicción sobre cómo se iba a comportar tu P20 y P80. Entonces, nosotros empezamos a hacer un ejercicio muy práctico. ¿Qué es lo que simulé? ¿Qué es lo que predije? ¿Y qué es lo que tengo ahora en el campo? Y esa conciliación, digamos, por decirlo así, pues está en las montas. Entonces, los P20, los P80 que nosotros empezamos a predecir, eran lo que estábamos obteniendo dentro de la operación como tal. Y eso pues al día de hoy sigue. Vale. ¿Alguien más? A ver, ponen el chat a ver si hay preguntas. Lo bueno es que estuvieron participando pues, durante la presentación, ¿verdad? Sí, estuvieron aclarando sus dudas. Ahora en el chat no hay preguntas. Entonces, Jacqueline, ¿nos ayudas a concluir? Frank, de verdad muy agradecida. Frank está gracias a ti, a una amiga mía que se llama Alicia Robles, que trabaja con ustedes. Vuelvo a repetir, es muy importante que nos actualicemos, que nos especialicemos y definitivamente que a nuestras operaciones mineras llegue la inteligencia.